Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Las integrantes son Natalie López, Giselle Rocano, Fernando Sánchez, Maribel Solís y Adriana Tizelén. El componente del que les vamos a hablar es la lateralidad. Antes de abordar este tema, es importante hablar un poco acerca del cerebro y su relación que tiene con este componente. El cerebro es un órgano principal y complejo que forma parte del sistema nervioso. Controla las funciones vitales del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos, los pensamientos, los movimientos, las conductas y el razonamiento. Una de las partes principales del cerebro es la corteza cerebral, que es una capa localizada en el exterior del cerebro. Está compuesta principalmente por un grupo de cuerpos neuronales. Posee zonas profundas, llamadas pliegues, en las cuales se encuentran más neuronas. Y esta engloba 2 hemisferios y 4 lóbulos. Los lóbulos que engloba esta corteza cerebral son el lóbulo parietal. Es la parte del cerebro que regula los datos recibidos a partir de estímulos del sentido del tacto. Por ejemplo, la percepción del dolor, una caricia agradable o la sensación del frío. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que más diferencia al ser humano como ser racional del resto de los seres vivos. El lóbulo frontal regula la memoria funcional y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. Tenemos el lóbulo occipital, que es la parte del cerebro que procesa datos visuales, puesto que allí se localiza la corteza visual. Por esta razón, gracias a esta información, podemos comprender el medio que nos rodea. Tenemos, por último, el lóbulo temporal, que es la parte encargada de percibir y reconocer los estímulos auditivos, los vinculados a la memoria. Este lóbulo está distribuido en los laterales de nuestra cabeza, a la altura de las orejas aproximadamente. Otra de las partes principales de la corteza cerebral son los hemisferios cerebrales. Existen 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Los hemisferios cerebrales es una división simétrica del cerebro. Están envueltos por una sustancia gris llamada córtex. Además, proporciona una hendidura que pone límites a las distintas zonas, los lóbulos. Estos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso, que coordina las funciones de ambos. Al hablar de la lateralidad, se considera el dominio de uno de estos hemisferios cerebrales, los cuales establecen si la persona será diestra o zurda. El hemisferio cerebral dominante es el que asume las funciones del lenguaje y el no dominante las del no lenguaje. La evolución normal del cerebro busca que el ser humano tenga el ojo, el oído, la mano y el pie del mismo lado del cuerpo como dominante, es decir, una lateralidad completa. Cuando el niño nace, su cerebro todavía está en pañales, no está completamente desarrollado, y es con lo que el niño, cuando se mueve, interactúa con el entorno, cómo permite que su cerebro madure en las diferentes funciones. Cuando nacemos no tenemos una mano preferente, ni un ojo preferente. De hecho, un bebé de 18 meses, si le das un tubo para que mire, a través de él se lo coloca en medio de los ojos. Es decir, que no existe ni un hemisferio preferente. Vamos a hablar del proceso de la lateralidad. Este proceso inicia con la línea media corporal, la cual es una línea invisible que va de la cabeza hasta los pies, separando los 2 lados del cuerpo. Cruzamos esta línea cuando movemos un pie, una mano o un ojo en el espacio del otro pie, mano, ojo. A los 3 meses, los infantes siguen visualmente un objeto que se mueve en un arco frente a ellos. A los 6 meses, comienzan a cruzar el cuerpo con una mano y a los 8 meses pasan objetos de una mano a otra. Etapa homolateral. Desde el nacimiento hasta los 4 meses comienzan a establecerse la coordinación entre el ojo, el oído y el movimiento muscular en cada lado del cuerpo por separado. Si el niño durante esta etapa se le condiciona desde el principio porque parece que utiliza una mano más que la otra, no se le da la experiencia a la otra mano. Sencillamente se le impide que el hemisferio correspondiente se desarrolle con normalidad y esto provocará una mayor preferencia por el hemisferio correspondiente a la mano que más desarrolló. Una mano no debe ser preferente,
igual que un hemisferio, por el sencillo motivo que el otro lado no se va a desarrollar con normalidad. Cuando ambos lados han evolucionado en igual, tanto a nivel motor, giros, volteos de cabeza y de cuerpo y manipulación, como en el nivel sensorial, percepción de sonidos desde ambos campos, derecho e izquierdo, igual que la percepción de la visión desde ambos campos visuales y la sensibilidad en el tacto de ambas manos, permite que ambos hemisferios vayan desarrollando sus funciones respectivas. Para favorecer el desarrollo en esta etapa es importante presentarle estímulos visuales o auditivos por los lados y alternando de derecha a izquierda, para que no se creen circuitos preferentes. Mientras está despierto, es recomendable que esté boca arriba, para multiplicar la posibilidad de que reciban estímulos visuales de los dos lados. Desarrolle el movimiento de la cabeza hacia los lados. El movimiento típico que se consigue al final de esta etapa va a ser el volteo, darse la vuelta y ponerse por sí mismo boca abajo. Lo va a conseguir poco a poco a medida que vayan desarrollándose los músculos que lo faciliten, no hay que forzarlo. Etapa contralateral. En esta etapa, un haz de conexiones nerviosas que conecta ambos hemisferios y que permiten el intercambio de información entre ambos y que la parte derecha del cuerpo sepa lo que hace la parte izquierda y al revés, para que ambas funciones puedan trabajar juntas de manera coordinada. En esta etapa se produce gracias al arrastre del bebé de forma contralateral, es decir, arrastrándose con su estómago pegado al suelo, moviendo el brazo y pierna contraria para avanzar y retroceder, como por ejemplo el gateo o la marcha. Cuanto más fuerte y más se repita este patrón cruzado o contralateral de brazo y pierna, más fuerte será el cuerpo calloso. Cuanto más practique el infante este cruce, más conexiones tendrá y más rápidamente circulará la información y el intercambio entre ambos hemisferios. La siguiente etapa es la lateralización. Cuando a ambos hemisferios se les ha dado la misma oportunidad para que se desarrollen en igualdad, se desarrolla la preferencia por un lado del cuerpo, a nivel motor, mano y pie, y a nivel sensorial, mano, oído y ojo. El dominio de un hemisferio cerebral sobre otro es la lateralización. La siguiente etapa es la lateralidad. El infante aprende que tiene dos lados del cuerpo, derecho e izquierdo. Aprende a distinguirlo en sí mismo, es decir, que desarrolla un esquema corporal y unas referencias espaciales. Es decir, que por fin ha desarrollado lo que es su lateralidad. La última etapa de la lateralidad es la direccionalidad, que es cuando ya desarrolla la capacidad de trasladar el concepto de izquierda a derecha más allá del cuerpo. Cuando lo tiene claro, él mismo sabe llevar el espacio que lo rodea, orientando su propio cuerpo en el espacio y los objetos respecto a él mismo o respecto a otros objetos, e identificando el lado derecho o izquierdo en las cosas que lo rodean. Sabe indicar direcciones, sabe orientarse en una calle, sabe orientar figuras, etc. Y esto, llevado a la lectura, le permite orientar las letras y los números, leer en el sentido correcto de izquierda a derecha, sabe orientar las letras en una palabra, las palabras en un texto o los números en una cifra, también las cifras en una operación, sabe ordenar una historia, etc. Bases neuropsicológicas de la lateralidad. Una vez que hemos reconocido qué es la lateralidad, sus tipos y desarrollo, es importante abordar las bases neuropsicológicas que explican la forma en que se establece dicha especialización y la forma coordinada en que se relaciona con el cuerpo para desempeñarse en un contexto determinado. El hemisferio izquierdo controla el pensamiento racional y abstracto, mientras que el derecho es más intuitivo, creativo e imaginario. Estas y otras funciones a nivel lingüístico, motor y sensorial son evidencia de que cada hemisferio posee unas funciones específicas. Así tenemos que el hemisferio izquierdo está especializado en el procesamiento lingüístico, lógico y secuencial de la información,
mientras que el derecho se encarga de actividades de tipo espacial como la profundidad y la forma. A continuación se presenta de manera detallada las asimetrías cerebrales funcionales de los hemisferios. Hemisferio izquierdo. Denominación verbal lingüística. Hemisferio derecho, no verbal espacial. Hemisferio izquierdo. Procesamiento cognitivo. Proposicional, digital, abstracto, lógico, racional, serial, analítico, temporal, sucesivo y fragmentario. Aposicional, analógico, intuitivo, concreto, paralelo, emocional, espacial, holístico. Hemisferio izquierdo, organización neural, redes locales, funciones más localizadas. Hemisferio derecho, redes difusas, funciones más dispersas. Hemisferio izquierdo, lenguaje, dominante, comprensivo, expresivo, lectura, escritura. Hemisferio derecho, no dominante, regula aspectos de la prosodia y de aspectos emocionales del lenguaje. Interviene en la creatividad literaria. Hemisferio derecho. Percepción, dominante, análisis espacial, orientación espacial, alopsíquica, reconocimiento de caras y mapas, procesamiento de la música, identificación somestésica. Hemisferio izquierdo, no dominante, esquema corporal y orientación espacial, autopsíquica. Hemisferio izquierdo, motricidad, predomina en las funciones motoras simbólicas y complejas, control motor de ambas manos. Hemisferio derecho, predomina en la creatividad motora gruesa y en actividades motoras que no requieren control verbal, mímica y gestualidad facial. Hemisferio izquierdo, otras funciones: razonamiento matemático, memoria verbal, expresión de emociones positivas. Hemisferio derecho, control atencional, memoria espacial, expresión de emociones negativas. El cuerpo calloso. La principal función del cuerpo calloso está relacionada con la transferencia y unificación de la información entre los dos hemisferios. Con respecto al aprendizaje, este es el que posibilita que los dos hemisferios se intercomuniquen e intercambien información de forma efectiva. Por lo tanto, los seres humanos poseen dos hemisferios, que tienen una tendencia genética a la asimetría y a la lateralización de funciones, donde uno predomina sobre el otro, pero ambos son complementarios entre sí para el adecuado desempeño. Lateralidad, aprendizaje y rendimiento escolar. La lateralidad es una gran influencia en los diferentes procesos de desarrollo y aprendizaje del niño, y como consecuencia de ello juegan un papel fundamental en la prevención de las dificultades. Además, actualmente se relaciona con las dificultades de la lectoescritura y matemáticas, lo que podría afectar al rendimiento escolar. Una vez realizado un estudio a niños con dificultades de aprendizaje, se encontró que un alto porcentaje de estos presentaban alteración de la lateralidad, específicamente en los cruces a nivel visual. He aquí la importancia de que el niño tenga una lateralidad bien definida. Evaluación de lateralidad. Test de Harris. Este test valora la preferencia del infante para utilizar con mayor frecuencia la parte derecha o izquierda de su cuerpo. También le da una valoración al desarrollo cognitivo del infante de acuerdo a la comprensión de lo que se solicitará durante el test. Dominancia de mano. Son 10 actividades que se efectúan diariamente, como por ejemplo escribir, peinarse, cortar, etc. Dominancia de pie.
cuenta con 10 actividades que el infante puede desarrollar en la escuela, como por ejemplo el salto de un pie, subir escalones, patear un balón, etc. Dominancia del ojo. Incluye 3 actividades que permitirá distinguir cuál es el ojo que denomina más el infante. Dominancia de oído. Se compone de 3 actividades en las que los infantes lo efectúan con un solo oído, el oído dominante. Test de orientación derecha-izquierda de Gallifred-Grahont. Este test consiste en ofrecer al infante una serie de preguntas que aumentan su grado de dificultad para procurar que sea correcta la obtención de los conceptos derecha-izquierda. Reconocimiento de sí mismo. Se le realizan 2 preguntas al infante, las mismas que se sustentan en cuál es su mano derecha y la izquierda. Prueba en otro cara a cara. Se le pregunta al infante cuál es la mano derecha e izquierda de la persona que lo está examinando. Reconocimiento de la posición relativa de los objetos. Se compone de 6 preguntas que consisten en consultar al infante dónde están los objetos que se le presentan, los cuales serán un reloj, un esfero y una llave, y le pregunta en qué parte se encuentra cada uno de ellos. Yo voy a hablar acerca de la lateralidad. La lateralidad es la preferencia que muestra la mayoría de los seres humanos por un lado de su propio cuerpo. A continuación daré a conocer la expresión del predominio motor, relacionado con las partes del cuerpo que integran sus mitades, derecha e izquierda. Es el predominio que a su vez se vincula con la aceleración del proceso de maduración de los centros sensorio-motores de uno de los hemisferios cerebrales. Esto lo confirmó el autor Lebouche en 1997. Por otro lado, tenemos a Portellano 2005. Manifestó que la lateralidad obedece a la distribución de las funciones de los hemisferios, lo que implica que el cerebro defina una preferencia en ubicación espacial para la realización de la función sensorial o socioemocional, cognitiva y motora, entre otros. La lateralidad también se va desarrollando mediante un proceso por el cual pasa por 3 fases. Tenemos a la fase de identificación o de diferenciación clara, que se da a partir de 0 a 2 años. También tenemos a la fase de alternancia de definición por contraste o de rendimiento, que se da a partir de 2 a 4 años. Por otro lado, tenemos a la fase de automatización de preferencia instrumental, que se da a partir de los 4 a 7 años. La fase de identificación lateral no está definida y el niño va descubriendo poco a poco que tiene 2 manos, que éstas le pertenecen y que gracias a sus posibilidades manipulativas le permite interactuar con el medio. En la fase alternativa nos dice que durante este periodo el niño se encuentra especialmente interesado en explorar todo lo que le rodea. Utiliza sus 2 manos indistintamente para realizar sus actividades cotidianas. También tenemos a la fase de automatización, llamada también preferencia instrumental. Aquí poco a poco el niño va adaptándose o se va bautizando sus gestos y es posible observar que utiliza más un lado dominante en distintas actividades. Martín Lobo en el año 2012 realiza una clasificación de los diferentes tipos de lateralidad, como por ejemplo el diestro, que se refiere a la persona que tiene preferencia,
y habitualmente hace uso de su lado derecho con respecto a la mano, pie, ojo y oído. El zurdo nos dice que es aquel que hace uso preferente del lado izquierdo de su cuerpo en las diferentes actividades que realiza. La zurdería contrariada también se refiere a aquellos sujetos que su lado izquierdo es dominante, pero por situaciones de tipo tanto social, cultural o familiar, terminan utilizando su mano derecha. El ambidextrismo se refiere también a la persona que utiliza ambos lados de su cuerpo con la misma eficacia. La lateralidad cruzada. Esta expresión hay un predominio lateral no homogéneo, es decir, mano, pie, ojo, oído, no están establecidos en el mismo lado del cuerpo. También tenemos a la lateralidad sin definir, que habla sobre la expresión que se refiere a la utilización de un lado del cuerpo u otro, sin aplicación de un patrón definido y estable. Los factores que influyen o los factores que afectan a la lateralidad son factores neurológicos, que pueden ser los hemisferios cerebrales, ya que definen el predominio de uno sobre otro. Esto es lo que va a determinar la lateralidad. También tenemos a los factores genéticos, que es la disposición lateral. Se transmite genéticamente, es decir, es heredada de los padres a los hijos. Por último, tenemos a los factores sociales. En el ámbito religioso se ha ido reeducando al individuo zurdo para que utilice su mano derecha. También pueden ser las causas ambientales. En el ámbito familiar, desde la posición de reposo de la madre, como también cómo sitúa al niño al darle los objetos o las imitaciones de los padres, también puede influir demasiado en la lateralidad. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la direccionalidad. Primero vamos a conocer su definición. Según Williams, en 1893, nos define la direccionalidad como la capacidad de reconocer varias dimensiones. También se involucra los significados o conceptos acerca de la ubicación o del movimiento de objetos. Los niños, cuando tienen el conocimiento de su cuerpo, ellos tendrán una mayor capacidad de guiarse para llegar a una dirección correctamente. Esto le ayuda no solo a desarrollar la direccionalidad y la lateralidad, sino también ayuda en la expresión corporal mediante movimientos en el medio que los rodea. En la direccionalidad nos dicen que existen diversos aspectos importantes que el maestro debe lograr en el periodo de aprestamiento, ya que son muy importantes y son vitales en el proceso de la lectoescritura. El cerebro humano es un órgano cuyo desarrollo e integración neurológica se inicia desde su gestación y continúa por lo menos hasta los 8 años de edad, constando de dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El desarrollo de la direccionalidad permite que los infantes se desarrollen adecuadamente y es por medio de los juegos y actividades divertidas. La direccionalidad requiere de una ubicación mental, de la orientación de 90 grados a 180 grados, ya que el individuo tiene que colocarse mentalmente en la posición de otra persona o diferentes objetos antes de poder estudiar la relación espacial. Lo importante es que tenga conciencia de la existencia de un lado, como se habló, el derecho y el izquierdo, y sepa proyectarla al mundo que lo rodea.
La direccionalidad no solo es la dirección a seguir, sino también la posición mental que realizamos en nuestro cerebro. Es decir, por ejemplo, cómo calculamos que vamos a meter una pelota en la cancha de fútbol, o cómo vamos a pasar por la puerta si no tenemos el espacio suficiente, etcétera. Es así que el cuerpo está controlado por la imagen mental que tenemos de espacio entre objeto y cuerpo. Para realizar la estimulación en los infantes para que las actividades favorezcan en el desarrollo pleno de su direccionalidad y coordinación. Los juegos proporcionan en sus capacidades motoras e intelectuales en el desarrollo de la direccionalidad. Es importante que se active este conocimiento de la direccionalidad porque de su identificación el niño puede desenvolverse de manera coordinada y equilibrada. El mejoramiento de la direccionalidad. Eh, este órgano, como se dijo, posee dos hemisferios, que son el derecho y el izquierdo. En la mayoría de las personas dominan el hemisferio izquierdo, aunque en un 6% presentan dominación en el hemisferio derecho. Y para que se pueda desarrollar la direccionalidad, es necesario basarse en dos leyes psicofisiológicas principales, que son la ley cefalocaudal y la ley próximo-distal. La ley cefalocaudal adquiere dominio del cuerpo, cabeza, los pies de arriba hacia abajo. Y la ley próximo-distal es el desarrollo del esquema corporal que inicia por los elementos más centrales a los más externos. Además, la direccionalidad influye en la confusión que existe entre las letras que poseen patrones simétricos parecidos. Y de la misma forma, cuando esta no ha sido estructurada adecuadamente, es ahí donde se presentan problemas para la escritura, porque los infantes no pueden reconocer la derecha y la izquierda y suelen cometer errores. Por lo general, la enseñanza que se lo realiza es a base de órdenes, como por ejemplo para escribir la vocal am. Se tiene que primero realizar un círculo y colocar el palo al lado derecho. Muchas gracias por su atención. Relación entre la lateralidad y la direccionalidad. La lateralidad y direccionalidad van de la mano y trabajan en conjunto y se conectan con el desarrollo del esquema corporal del niño. Esta se presenta de manera gradual mediante la diferenciación de la izquierda y de la derecha y también de la apreciación espacial. También va a favorecer al proceso de lectoescritura. El cerebro, como ya sabemos, consta de dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En la mayoría de los individuos, el hemisferio dominante es el izquierdo, generando que las personas sean diestras. Pero lo más importante aquí es que el infante adquiere el conocimiento de que existen dos lados del cuerpo, el izquierdo y el derecho, y que lo puedan proyectar al mundo en el que vive. Antes de los 3 años no van a presentar lateralidad ni direccionalidad definida, debido a que los infantes a esta edad ejecutan las acciones tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. A continuación vemos en la imagen el hemisferio izquierdo, que controla la parte derecha del cuerpo. También el lenguaje hablado, la capacidad para los números, el lenguaje escrito, la lectura y el razonamiento. El control de la parte izquierda se da en el hemisferio derecho del cerebro. También el sentido musical, el reconocimiento de las formas tridimensionales, el sentido del arte, la intuición y también la imaginación. En el infante, el reflejo tónico nos ayuda a diagnosticar al infante de 6 meses su lateralidad. ¿Cómo podemos hacer esto?
Pues vamos a recostar al infante de espaldas e identificar a qué lado gira su cabeza. De 2 a 5 años nos vamos a basar en la observación de qué mano ocupa para realizar las actividades cotidianas como peinarse o comer. Podemos ayudarnos de un especialista que nos permitirá que el niño reciba la ayuda necesaria y también un diagnóstico. También para conocer los métodos para el desarrollo del aprendizaje. Nos va a ayudar también a cumplir con los objetivos específicos, es decir, va a estar orientada a las necesidades que tenga el niño. Recomendaciones para los docentes. El diagnóstico de la direccionalidad y lateralidad es necesario realizarlo de una manera temprana. Tanto los docentes como los padres se deben unir en una observación minuciosa del niño para llegar a un diagnóstico rápido y anticipado, lo que va a permitir que fortalezca los ámbitos en el que el infante presenta mayores dificultades, si es que las presenta. Estrategias dentro del aula. Dentro del aula podemos estimularlos mediante la música, el dibujo, la autonomía en la educación física. En la música, por medio de los movimientos que vamos generando con el ritmo, y vamos a ir generando movimiento de las partes del cuerpo. En el dibujo, por medio de los trazos, los dibujos de figuras que se dan con la motricidad fina. La autonomía, reconocer las partes del cuerpo que tienen los niños. La educación física nos va a ayudar al dominio de la lateralidad porque se implementan actividades físicas como los saltos, los brincos y el uso de las extremidades. También podemos decir que también se hacen actividades grupales. La diferencia entre la lateralidad y direccionalidad. La lateralidad es el conocimiento que tenemos sobre uno y otro lado del cuerpo y también sus diferencias. La direccionalidad, en cambio, es la capacidad que tenemos para interpretar la lateralidad de los objetos que nos rodean, de los objetos externos. La lateralidad no depende de la direccionalidad, pero en cambio la direccionalidad sí depende de la lateralidad. Etapas de lateralidad y direccionalidad. La monolateralización es la división que secciona el cuerpo por medio de acciones motrices. Se va a presentar el reflejo tónico del cuello. Duolateralización. Acciona sobre la línea media del cuerpo, pero no la transpone. Este periodo se concibe desde los 6 meses hasta el año. Contralateralización. Generar funciones coordinadas de una manera voluntaria. Aquí ya podemos hablar del movimiento motriz, caminar, mantener el equilibrio y la postura. Unilateralización. Aquí ya va a estar fija la lateralidad del niño y se va a apoyar tanto en la acción y también en la dirección. Factores de lateralidad y direccionalidad. Existen 3 factores que pueden influir al desarrollo de la lateralidad y la direccionalidad. Estos son los factores genéticos, factores neurofisiológicos y factores sociales. Estudios han confirmado de que la lateralidad de los infantes se puede establecer por medio de la herencia de los padres.
Factores neurofisiológicos. Esto habla acerca de las funciones que tiene el cerebro con respecto a las áreas cognitivas, sociales y motoras. Factores sociales. Puede estar influenciado por obligar a los infantes a ocupar la mano derecha para realizar todas las actividades y no la mano izquierda si es que el niño se orienta o tiene lateralidad eh, de la mano izquierda. Lateralidad y direccionalidad en el proceso de lectoescritura. Bueno, en el proceso de lectoescritura, el niño tiene que primero definir su lateralidad y direccionalidad. También reconocer los patrones de izquierda a derecha. El desplazamiento que ocurre también en la escritura y lectura, de izquierda a derecha. También la recepción e información de las sensaciones, el lenguaje perceptivo y expresivo y la posición del proceso visoespacial permiten desarrollar una lectura y escritura. También debemos mencionar que aquí se pueden identificar varias dificultades en el proceso escolar, ya que deben existir una seguridad en cuanto los infantes puedan distinguir y conocer, también determinar la direccionalidad. Muchas gracias.